Entonces, las antenas elementales se definen como antenas de dimensiones mucho más pequeñas que la longitud de onda. Antenas de dimensiones mucho más pequeñas que lambda. En inglés sería small antenas, o sea, antenas pequeñas, aunque en castellano se dice antenas elementales, porque veremos más adelante que se supone que la distribución de corrientes es uniforme, aunque sea una suposición poco realista, y esto corresponde más a lo que sería un elemento de corriente dentro de una antena más grande, ¿no? De ahí viene el nombre de antenas elementales. Pero bueno, en inglés, small antenas es más representativo del hecho de que como la antena es pequeña, las dimensiones son mucho más pequeñas que lambda. Y esto puede ser por dos motivos, o porque la antena es físicamente pequeña, o porque la longitud de onda es grande. Y la longitud de onda grande significa que es una antena de baja frecuencia, con la longitud de onda grande o muy grande, ¿no? Entonces recordad el vector de radiación que estaba definido como la integral de j por la exponencial de jk r unitario por r', producto escalar. Entonces, claro, resulta que r' es mucho más pequeña que lambda, porque recordad que nosotros, si esto de aquí es la antena, definimos el origen de coordenadas en el centro de la antena y por tanto todos los puntos r', me va un poco mal escribir con lo que os decía del dedo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Todos los puntos r' tienen magnitud del vector r' más pequeña que el tamaño de la antena, y el tamaño de la antena es más pequeño que lambda. Entonces, como que el producto escalar de r' por una dirección unitaria va a ser más pequeño que el módulo de r', pues lógicamente kr unitario por r' va a ser más pequeño que 2pi partido por lambda, que es k, y el módulo de r', que es más pequeño que el producto escalar. Entonces esto implica que todo el exponente va a ser mucho más pequeño que 1. Si todo el exponente es mucho más pequeño que 1, podemos aproximar la exponencial por el desarrollo en serie de Taylor para x pequeña de la exponencial, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues de este desarrollo en serie de Taylor, ya que la x es pequeña, tomemos el primer término solamente. Solamente tomamos el primer término del desarrollo y nos da que el vector de radiación, aproximando la exponencial por 1, el vector de radiación es la integral de la distribución de corrientes, la integral sobre la antena. Entonces, lo que vamos a hacer ya es ir al tipo de antena más simple y sencillo posible, que es el dipolo. El dipolo es básicamente un hilo conectado a un generador y se llama dipolo de dos polos porque tenemos una parte del hilo conectado a un terminal del generador y la otra parte del hilo conectada al otro terminal del generador. De tal manera que esto de aquí viene, por esto viene dipolo. Los dos polos son los dos trozos de hilo conectados cada uno a un terminal distinto del generador. Y es una antena de hilo, ¿eh? Es una antena de hilo. Por tanto, la integral del vector de radiación pues será una integral de línea a lo largo de la antena. Y acordaos lo que hicimos en el problema 15, acordaos al principio del problema 15, cuando la integral de 3 dimensiones de volumen, siendo una antena de hilo, pues nos dábamos cuenta que la integral de superficie en el plano transversal, la integral de superficie en el plano transversal para una cierta coordenada z', la integral de superficie de la distribución superficial de corriente J me daba la corriente I de z', que es esto de aquí. Pues aquí haríamos lo mismo. Y entonces nos queda que lo que hay que integrar a lo largo del hilo es la corriente función de L'. L' sería la coordenada de longitud a lo largo del hilo y de L' sería la corriente.
Entonces, ahora viene una... Entonces aquí me queda, pues lógicamente, de momento lo que tengo es esta integral. O sea, de momento, hasta donde he llegado, es esto. He sustituido la exponencial por 1, que es la aproximación de argumento pequeño de la exponencial. La corriente J integrada en volumen la he sustituido por una integral de línea de la corriente I, por aquello que os decía, que la integral de superficie en el plano transversal de J me da I. Y estoy integrando desde R1 a R2, donde R1 es el inicio del hilo. Supongamos que la corriente viene por aquí viene la corriente I. R1 es el inicio del hilo y R2 es el final del hilo. Entonces, ahora viene una suposición muy importante, que es suponer que la corriente es constante. Vamos a marcarlo aquí en negro para que se vea bien. La corriente la supondremos constante. Esto de aquí es una suposición importante que se hace en lo que se llama una antena elemental. Y luego, más adelante, cuando ya hemos obtenido un resultado suponiendo la corriente constante, luego haremos un poco de reflexión si es realista o no suponer que la corriente es constante, qué otra suposición podría ser más realista que esta y en qué nos variaría el resultado, ¿no? Pero de momento se hace esta suposición. Y entonces la corriente es constante e igual a I sub 0 y dL' igual a I sub 0 y le damos la dirección del vector I es igual a la dirección del elemento de longitud L' en un punto. Fijaos que en un punto cualquiera L', la corriente es tangencial al hilo. O sea, la corriente tiene la dirección L' unitario, que es el vector tangente al hilo en cada punto L', ¿no? Entonces, en cada punto, la corriente, por ejemplo aquí, o aquí, donde queramos, en cada punto la corriente es tangente al hilo. Por eso la dirección de la corriente, vemos aquí la dirección de la corriente, pues la hacemos que sea L unitario prima. Una duda. Sí. Pero el hilo está conectado. Los finales del hilo, ¿dónde están conectados? Al aire. Están sueltos. O sea, hay dos terminales. El hilo está conectado al generador, pero los extremos opuestos del hilo, opuestos a la conexión, están al aire, están como colgando. ¿Y puede haber corrientes? ¿Están como en el aire? Aquí está la cuestión. Tú ya has ido a parar a lo que diremos después, que luego te decía, vamos a hacer luego un análisis de si esto que hemos supuesto es realista o no, pues nos vamos a encontrar con esto que tú dices. Pero para ello tenemos que saber primero, o sea, para poder analizar esto que dices del extremo del hilo, tenemos que saber primero qué pasa por el hecho de haber supuesto que la corriente es constante, qué consecuencias tiene. Entonces por eso hay que hacer primero el análisis y cuando lo hayamos hecho haremos la reflexión que proponías tú de ver lo que pasa en el extremo del hilo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, nos queda, si sacamos fuera de la integral la corriente constante y sub 0, pues me queda la integral del diferencial de longitud, que lógicamente es 1, y sustituyendo los límites, pues me queda el límite final de la integral, que es R2, menos el inicial, que es R1, por la corriente I sub 0 que hemos sacado fuera, ¿no? Entonces el vector de radiación es básicamente esto, en la corriente constante por R2 menos R1. Entonces fijaos que R2 menos R1 es el vector que va del punto inicial de la integración R1 al punto final R2. Aquí suponemos que la corriente I sub 0 va con dirección de R1 a R2. Por eso empezamos a integrar en R1 y acabamos en R2. Entonces ahí luego hay un caso muy típico y muy habitual, que es que el dipolo esté orientado en la dirección del eje Z, como habíamos tomado antes ya en el problema que el 15 que habíamos hecho. Y entonces en este caso, pues lo que vemos es que la diferencia entre R1 y R2, si H es la longitud del hilo, R1 sería el punto de abajo, R2 el punto de arriba, y la diferencia sería H por Z. De tal manera que en este caso el vector de radiación me queda H por Z.
Bueno, a partir de ahora voy a mirar de no usar mucho la tableta digitalizadora porque como os decía ayer me rompí un dedo y me duele un poco, entonces pues voy a mirar de hacerlo con el ratón, va a quedar todo un poco peor y de escribir poco en la pantalla. Y entonces esto que está en el recuadro es el resultado nuestro, esto aquí es lo que nos interesa, esto de aquí va a estar, yo creo que está también en el formulario vuestro de ingeniería física y si no estuviera pues se calcula de forma trivial suponiendo que ya de buen principio que el hilo tiene longitud h y está orientado en z, entonces esto aquí sale enseguida. Entonces, relación con cosas que aprendisteis el año pasado en electromagnetismo. Bueno, recordad que lo que era el momento dipolar eléctrico. Entonces, hay una identidad vectorial que es esta de aquí, que estará demostrada en la página siguiente. Esta que es una identidad vectorial, está demostrada aquí en la página siguiente, aquí tenéis la demostración. Entonces, si en esta identidad vectorial sustituimos la divergencia de la corriente por menos j omega por la carga, menos la derivada temporal de la carga, que es la ecuación de continuidad, entonces lo que me queda es que el vector de radiación, que es la integral de la corriente, pues será R, que es esta R de aquí, por menos j omega por la densidad volumétrica de carga, que es igual a la divergencia de la corriente, ¿no? Entonces el j omega sale fuera de la integral y lo que me queda es j omega por la integral de la densidad volumétrica de carga por R', que es la posición donde tomamos cada punto de densidad volumétrica. Y esto, acordaos de electromagnetismo, que es el momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico P minúscula. O P mayúscula, según como... la P mayúscula era una densidad volumétrica media, pero bueno. Es el momento dipolar eléctrico, de tal manera que me sale que el vector de radiación es la derivada temporal del momento dipolar eléctrico de la distribución de carga asociada a la divergencia de esta distribución de corriente. Y esto es... Sí. Aquí no faltaría un signo. Ah, no, vale, es que... Sí, vale, es que el menos está aquí. Vale, Sí, vale. aquí hay un menos, sí. Gracias. Ah, bueno, es que en los apuntes, si tienes imprimidos o en pantalla los apuntes, este menos falta. Este menos, si te fijas, es de otro color, porque lo he añadido posteriormente, porque estoy haciendo ahora una versión nueva de los apuntes corrigiendo erratas, y esto era una errata que he corregido. Entonces, este menos que está al lado del cursor del ratón, lo he añadido recientemente en una versión con erratas corregidas. Perfecto, es que en los apuntes no está. Por eso, en los apuntes que están colgados todavía no sale. Pero ya tengo preparada la versión, lo que pasa es que estaba esperando de corregir más cosas, porque si no, como cada día sale una, aunque a veces ni os las digo, a veces yo mismo las encuentro y ya las pongo, ¿no? Como casi cada clase, no, bueno, ahora ya no, ahora que ya están bastante depurados, no cada clase, pero cada pocas clases sale una, ¿no? Estaba esperando reunir 3 o 4 para colgarlo y no colgar tantas versiones, pero bueno, podemos colgarlo ya, si no, cuando acabe la clase. Entonces, lo que me queda, el vector de radiación es la derivada temporal del momento dipolar. Esto en el supuesto con dos suposiciones. Una, que la distribución de corrientes es de dimensiones pequeñas comparadas con la longitud de onda. Y la segunda, que la corriente es constante. No, perdón, la corriente constante aquí no la hemos tenido en cuenta, ¿eh? Esta no. Aquí la corriente puede ser todavía cualquiera. Solamente con la suposición de que la distribución de corrientes es de tamaño mucho más pequeño que la longitud de onda. En este caso, el vector de radiación es la derivada temporal del momento dipolar. Y esto lo digo, normalmente en antenas de telecos no lo cuento, pero aquí es interesante porque lo relacionamos con lo que sabéis del año pasado y además le damos una interpretación física. Me preguntabais ayer en la otra clase por interpretación física del vector de radiación y os di una como transformada de Fourier de la distribución de corrientes, transformada de Fourier 3D, pero también hay otra como la derivada temporal del momento dipolar. En el caso, esto de aquí, eso sí, en el caso de una distribución de tamaño pequeño comparado con lambda. Bueno, pues en este caso, para el dipolo elemental que tiene corriente constante, si la corriente es constante, la gráfica de la corriente tiene esta forma. No dibujo mucho por lo que os decía del dedo,
pero esta aquí sería la gráfica de la corriente. Entonces, ya vemos que la divergencia de la corriente, que es la derivada, va a tener dos deltas. Una delta aquí para arriba y una delta aquí para abajo. Va a tener dos deltas, esto sería la carga, la derivada de la corriente. Va a tener dos deltas. Entonces yo puedo hacer el ejercicio y calcular la divergencia de la corriente, que son dos deltas. La carga pues es menos la divergencia de la corriente partido por j omega. Sustituyo la carga en la fórmula del momento dipolar y me da esto de aquí, multiplico por j omega y me da el mismo resultado que he obtenido antes a través de la integral de la corriente. Esto solamente lo hago como ejercicio para comprobar que todo me cuadra. Y entonces, ahora que hemos visto esto, pues esto, ya que estamos un poco con cosas en un grado de física, pues claro, esto liga con cosas un poco físicas que no son directamente de antenas. De hecho, todas estas cosas que estamos contando en este curso, en realidad es una asignatura de ondas, ¿no? Entonces nosotros particularizamos un poco en el caso particular de antenas en este último capítulo por darle una aplicación práctica cualquiera. Pues que aplicaciones prácticas tiene muchas más. Entonces veréis que muchos problemas de examen de este capítulo, lo que se analiza en el problema no es una antena, sino otros problemas de física que no son de antenas, que son de ondas pero no son de antenas. Entonces aquí, por ejemplo, un problema que está relacionado con esto pero que no es de antenas es esto de aquí, el color azul del cielo, por la ley de dispersión de Rayleigh. ¿Esto ha salido en alguna asignatura de óptica? ¿Lo del color azul del cielo? ¿O de física? ¿No ha salido todavía? Bueno, pues lo veremos quizá mejor. Bueno, normalmente cogería la tableta y os haría una página de apuntes aparte, pero como estamos con el dedo un poco chungo, vamos a mirar de hacerlo aquí. A ver, las moléculas del aire, moléculas del aire, a ver, las moléculas del aire quiere decir es una abreviatura de moléculas de los gases que componen el aire, ¿no? O sea, moléculas de vapor de agua, moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno, moléculas de CO2, etcétera. Estas moléculas tienen un momento dipolar P, el que sea para cada molécula, y me dispersan la luz del Sol. Entonces, ¿cómo me dispersan la luz del Sol? Pues de forma, el campo eléctrico, acordaos, las fórmulas del campo eléctrico, las vemos por aquí, por ejemplo. Acordaos de las fórmulas del campo eléctrico. K es omega partido por C, o sea que el campo eléctrico es proporcional a omega por el vector de radiación. Entonces, el vector de radiación es proporcional a omega por el momento dipolar. De tal manera que el campo eléctrico dispersado por las moléculas de gases que hay en el aire, pues es proporcional a omega cuadrado por el momento dipolar. De forma que la potencia de las ondas dispersadas en las moléculas de los gases, pues van a ser proporcionales a omega a la cuarta por el momento dipolar. ¿Esto qué significa? Pues que si la frecuencia de la luz azul es el doble que la frecuencia de la luz roja aproximadamente, pues la potencia que se disipa en luz azul en las moléculas de gases es 16 veces la potencia que se disipa en color rojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo aquí el Sol. El Sol lo pinto aquí de color naranja. Esto es el Sol. No puedo pintar muy bien porque estoy con el ratón. Bueno, esto es el Sol, ¿vale? Entonces tenemos una onda plana que viene del Sol, que incide sobre las moléculas de los gases, dispersan la luz. El observador que está en la Tierra, el observador está aquí, va a ir muy mal dibujar, este aquí es el observador, este es el observador que ve luz azul que viene de la dispersión de la luz del Sol por las moléculas de los gases. Si no hubiera atmósfera, veríamos negro. En la Luna se ve negro el cielo, siempre. ¿Por qué? Porque no hay atmósfera, pero aquí tenemos la atmósfera que me dispersa la luz y me dispersa la luz azul con 16 veces más potencia que la luz roja. Entonces yo veo luz azul, que me viene del cielo, ¿no? Pero como ha dispersado la potencia azul, la onda del Sol continúa con una potencia en la cual predomina el rojo. O sea, cuando la luz del Sol haya atravesado una distancia de atmósfera suficientemente grande,
se habrá dispersado ya la potencia de la componente azul de la onda de todo el espectro frecuencial de luz del Sol, pues la parte azul del espectro se me habrá dispersado ya, y entonces en la onda plana que continúa su trayecto, pues predomina la luz roja. Por eso el cielo lo vemos rojizo, el Sol lo vemos rojizo cuando se pone, porque al ponerse el Sol está atravesando una distancia de atmósfera, primero porque lo vemos de cara, ya no lo vemos transversalmente. Cuando vemos el cielo azul, fijaos que estamos a más o menos, en números aproximadamente, a unos 90 grados, no serán 90, pero por ahí. Estamos a más o menos en un ángulo recto con el Sol, que no será 90, será a lo mejor entre 45 y 135, lo que sea, me da igual. Pero, y por eso lo vemos azul. Pero cuando el Sol se está poniendo, el observador está aquí. El observador está aquí. Entonces, vemos, el observador mira directamente hacia el Sol y que ve la luz que viene del Sol, pero que ha atravesado una distancia de atmósfera ya muy grande, ha dispersado la potencia azul y me queda la potencia del rojo, o el naranja y el rojo. Por eso se ve el Sol anaranjado o rojizo. Bueno, pues aquí tenéis la demostración de... Bueno, hay más cosas, ¿eh? También se puede demostrar, lo que pasa es que ahora me va a ir un poco mal pintar en la tableta con el dedo así. Pero también se puede demostrar que la luz del Sol adquiere polarización lineal cuando se observa a 90 grados. Cuando se observa a 90 grados, tal como está este observador de aquí, la luz del Sol adquiere polarización lineal. Entonces, ver esto de aquí, como... Lo siento, es que me duele bastante el dedo y no puedo pintar muy ya con la tableta digitalizadora, ¿eh? Pero pensar que el Sol tiene la luz del Sol tiene componentes transversales de campo, estas dos flechas azules. Entonces, cuando desde este punto de aquí se propaga a un observador que está con una dirección de observación respecto a las moléculas de gas a 90 grados, pues claro, de estas dos componentes transversales, una me queda en la dirección de propagación de la onda dispersada. Y como es una onda va a ser una onda transversal, pues no puede existir esta componente. Entonces la única componente que me queda es la componente hacia arriba. Entonces me va a quedar una polarización lineal. Y esto podéis verlo en una foto que hice una vez, pero esta foto se tiene que hacer un día en el cual la atmósfera esté muy limpia para que no haya partículas de polvo, porque las partículas de polvo me dispersan mucho todas las... No son... Las partículas de polvo no son moléculas que se puedan polarizar como las moléculas de los gases. Esto del cielo azul pasa con las moléculas de los gases, que se pueden polarizar. Las partículas de polvo no son polarizables, entonces, y son mucho más grandes además. Pueden tener varias longitudes de onda bastantes longitudes de onda de tamaño. Entonces lo que hacen es dispersar todas las componentes por igual. Entonces las partículas de polvo me estropean todos estos efectos que hay, y de hecho cuando el cielo está sucio se ve más blanquinoso y el azul es menos saturado. Es por eso, por culpa de las partículas de polvo. Entonces un día que la atmósfera estaba muy limpia por el viento que hacía, hice esta foto, a ver si la encuentro por aquí, hice esta foto a las 12 del mediodía y el cielo parece negro. ¿Por qué? Porque la luz del cielo azul venía con una polarización lineal muy fuerte. Entonces, como cogí una cámara reflex, le puse un filtro polarizador que me eliminara la polarización lineal vertical, que es la que me venía del cielo. Entonces, claro, como venía lineal, con un filtro polarizador, al eliminar la polarización lineal vertical, pues claro, me cargué casi toda la luz que venía del cielo. Por eso, esto es el Tibidabo, este es el Cristo del Tibidabo, hecho desde el mirador que hay arriba de la torre central del templo. Entonces, pues se ve el cielo casi negro, porque estoy eliminando la luz azul gracias a que está polarizada linealmente con una sola polarización. ¿Sí? Pero ¿cómo se polariza la luz en una sola dirección? Bueno, es lo que estaba intentando explicar antes, pero con las dificultades que tengo no he podido coger la tableta y que es lo que me hubiera ido bien.
Pero mira aquí estas dos flechas pequeñitas que he puesto. A ver, vamos, si no, vamos a intentarlo. A ver. Un momento, que habrá aquí una... A ver si con el ratón puedo dibujar así un poco en grande. Tenemos la luz del sol que llega. Y aquí la molécula del gas que dispersa, ¿vale? Y me la dispersa hacia el observador. Y el observador está aquí. Entonces, esto de aquí es el sol. Polarización transversal. Por tanto, aquí tiene vertical y aquí tiene horizontal que... a ver, este dibujo... Bueno, vamos a suponer que vemos, para evitar tener que dibujar cosas en perspectiva, vamos a suponer que que estamos haciendo el dibujo desde un avión, ¿vale? O sea, el sol está a la izquierda del observador, estamos haciendo el dibujo desde un avión. Entonces, ¿qué polarización tiene la luz del sol? Tiene polarización transversal, esta de aquí, y luego tiene una polarización hacia arriba, que es transversal a la dirección de propagación, ¿vale? Entonces, el vector de radiación la corriente que se me induce en este, vamos a verlo, mira, mejor, ya que tenemos campo eléctrico, ¿verdad que lo hemos relacionado todo con la polarización? Pues el campo eléctrico este me polariza la molécula de gas. Entonces la molécula de gas me adquiere la polarización P paralela al campo eléctrico. Por tanto, P va a ser que sale una componente que salga del papel, que está generada o excitada por esta componente que sale del papel del campo eléctrico, esta aquí es E, y una componente así, que está generada por esta otra componente del campo eléctrico. Entonces sabemos que el vector de radiación es J omega P. O sea que el vector de radiación tendrá la misma dirección que P. O sea que estas flechas que he puesto también me sirven para el vector de radiación. Entonces el campo eléctrico que observa el observador viene dado por el vector de radiación extrayéndole la componente radial, es decir, quedándonos solo con la componente transversal del vector de radiación. O sea que la componente radial hay que quitarla. De las dos componentes del vector de radiación, esta me desaparece porque es radial. La componente que me queda del vector de radiación es la que sale del papel. ¿Lo veis ahora? Y esto solamente se produce cuando el observador está a 90 grados de la dirección. O sea que las direcciones del Sol a la molécula de gas y de la molécula de gas al observador forman un ángulo de aproximadamente 90 grados. De hecho, si miráis aquí, si miráramos un poco esto con mucho cuidado, veríamos que el cielo es más negro cuando la dirección es exactamente 90 grados y luego empieza a ser un poco menos negro, un poco más azulado a medida que nos alejamos de la dirección de 90 grados. Lo que pasa es que como esta foto está hecha con teleobjetivo, pues claro, el rango de direcciones que salen en la foto es pequeño y todas próximas a 90 grados. Pues si hubiéramos hecho una foto más amplia con menos teleobjetivo, veríamos cómo el negro va dejando de ser negro a medida que me alejo de los 90 grados y se va volviendo más azul. Porque la componente que desaparece, pues ya no desaparece del todo. Bueno, pues esta es la idea. Entonces aquí tenéis una aplicación de todo lo que contamos, que no es una aplicación de antenas, que es una aplicación de física y aplicaciones de lo que contamos. Si nos vamos a ondas que no sean transversales, pues tenemos en los casos de acústica, que son ondas longitudinales, que a veces pueden considerarse como escalares. Y tenemos pues otros casos, por ejemplo, casos de vibraciones sísmicas, olas del mar. Tenemos toda una serie de casos que pueden resolverse con
cosas que explicaremos en este capítulo. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora un pequeño comentario sobre la otra Una pregunta, cuestión. ¿Sí? perdón, ¿podrías volver a decir rápido por qué la componente radial desaparece? Pues voy a volver a poner aquí el dibujo que tenemos. Fíjate. Bueno, porque la componente radial desaparece, pero esto está demostrado hace 2 clases, creo. Vale, pues perfecto, Esto perfecto. estaba aquí, te recuerdo, en la aproximación de rayos paralelos. Al hacer toda la aproximación, me acababa quedando un producto vectorial R por R por N. Entonces este producto vectorial R por N, que sale aquí, este producto vectorial R por N, os había justificado que lo que hace es tomar las dos componentes transversales con el signo cambiado. Vale, o sea, esto es campo lejano, ¿no? En campo lejano, sí, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, quedaba otra cuestión pendiente. Es que habíamos supuesto que la corriente en el dipolo era constante, pero luego se había comentado que esto de aquí solo puede... Claro que esto de aquí era poco realista, de hecho, Mark ya se había dado cuenta que no podía valer la corriente distinto de cero en el extremo, pero bueno, también la pregunta es, podemos formularnos la pregunta contraria, ¿vale? Lo normal para un hilo delgado es que la corriente tenga que valer cero en el extremo, es decir, que tengamos una condición de contorno de corriente cero en los extremos del hilo, ¿no? Una condición de circuito abierto, ¿vale? Esto sería lo normal. Pero podemos preguntarnos lo contrario. ¿Existe alguna circunstancia en la cual la corriente podría ser distinta de cero en el extremo? Y la respuesta es que sí, que es cuando haya acumulación de carga en el extremo del dipolo, cuando haya acumulación de carga en el extremo. Entonces, fijaos que el hecho de que la corriente valga distinto de cero en el extremo está asociado cuando calculamos la carga. La carga es la divergencia de la corriente partido por menos j omega. Entonces, la divergencia de la corriente, cuando hay una discontinuidad en la corriente en forma de escalón, pues es una delta. Y esta delta de carga, esta delta de densidad volumétrica de carga es una carga puntual, ¿no? Entonces, si yo por algún motivo puedo tener una carga en el extremo del dipolo, entonces sí que puedo tener corriente distinta de cero en el extremo. Y la derivada del escalón será justamente la delta correspondiente a la carga puntual, ¿no? Entonces sí, se puede tener, cuando el dipolo es gordo, existe como un efecto condensador entre las tapas del dipolo que hace que haya una acumulación de carga. Claro, la capacidad puede que sea pequeña, entonces la acumulación de carga será pequeña, pero puede haber una acumulación de carga. De hecho, se puede forzar a que la acumulación de carga sea más si en los extremos del dipolo les pongo una bola o una tapa o una placa circular grande que me haga como si fuera, que me haga un poco el efecto de placa de condensador, y yo lo que hago es aumentar, si yo aumento la superficie de estas bolas o de estas placas que yo ponga al final, pues yo lo que hago es aumentar la capacidad, y si aumento la capacidad, lo que hago es aumentar la carga en este condensador, y si aumento la carga, como la carga es el peso de la delta correspondiente a la divergencia de la corriente, que es igual a la altura del escalón, pues claro, yo puedo tener, si yo aumento la carga, puedo tener un valor de corriente distinto de cero más grande en el extremo de la antena, ¿no? Y esto tiene aplicación y se hace. Ahora veremos enseguida por qué se hace. Entonces, tenemos ya dos casos posibles, o que tenemos acumulación de carga y la corriente no es cero, o que no haya acumulación de carga y la corriente sí que es cero. Entonces, en el caso de que la corriente valga cero en el extremo, bueno, esto en el curso de antenas se justifica que la corriente va a ser aproximadamente una sinusoide, la corriente a lo largo del dipolo va a ser aproximadamente una sinusoide correspondiente
a la corriente que habría en una línea de transmisión terminada en circuito abierto. Esto se justifica. De momento vosotros, a ver, en ingeniería física es una cosa que como el curso está no podemos dar todo el curso de antenas aquí porque solo tenemos un capítulo de otro curso, ¿no? Entonces, de un curso de ondas. Entonces, claro, hay muchas cosas que no puedo contar y aquí está, y esta es una de ellas. Pero simplemente nos la creemos, si en algún problema hace falta, yo en el enunciado del problema os digo, la distribución de corrientes es la de una línea de transmisión acabada en circuito abierto, que básicamente es una sinusoide de periodo lambda acabada en un cero de la sinusoide, ¿no? Pero resulta que aquí hemos dicho que el tamaño de la antena es mucho más pequeño que la longitud de onda. Entonces el tamaño de la antena es mucho más pequeño que el periodo de la sinusoide. Entonces la corriente en un brazo del dipolo, si la sinusoide es esto, y tenemos un tamaño h de la antena mucho más pequeño que el brazo de la sinusoide, pues estamos en una zona de la sinusoide muy próxima al cero. Y sabéis que la gráfica del seno, cuando estamos cerca de los ceros, es casi una línea recta. Es aquello de que cuando x es pequeño, el seno de x es aproximadamente x en radianes. Entonces, la gráfica del seno es aproximadamente una línea recta. Lo cual quiere decir que la distribución de corrientes esta, que en realidad es sinusoidal, va a ser aproximadamente triangular. Y por tanto, ya tenemos una suposición más realista para la corriente que hay en esta antena. Pues triangular en lugar de uniforme. Cuando habíamos supuesto que era uniforme, habíamos supuesto que era así. Y ahora es triangular. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, acordaos que hemos dicho que el vector de radiación era la integral de la distribución de corrientes. La integral es el área contenida bajo la curva de la distribución de corrientes. El área contenida bajo un pulso triangular será la mitad que el área contenida bajo un pulso rectangular de la misma altura, porque el área del triángulo es la superaltura partida por 2, ¿no? Es decir, que me va a quedar la mitad de el vector de radiación del dipolo elemental con corriente uniforme que hemos calculado antes. Por tanto, la gran conclusión es que podemos hacer todos los cálculos suponiendo que la corriente es uniforme, y luego resulta que si no fuera uniforme, por ejemplo, si es triangular, lo único que hay que hacer es ver en qué factor disminuye esta integral por el hecho de no ser la corriente uniforme. Hemos visto que si es triangular en lugar de rectangular, de uniforme, pues va a valer la mitad. Pues bueno, pues vale la mitad. Esto significa que vamos a arrastrar un factor 1/2 y este factor 1/2 nos va a acabar en el campo radiado y por tanto el campo radiado va a ser la mitad. Pero claro, esto es una conclusión muy interesante porque el campo radiado con corriente 0 en el extremo es la mitad que el campo radiado cuando hay una acumulación de carga muy importante en el extremo. Esto quiere decir que podemos radiar el doble de campo si forzamos la acumulación de carga. El doble de campo es 4 veces más potencia, que esto ya empieza a ser importante. 4 veces más potencia empieza a ser importante, son 6 dB más de señal en la antena receptora. Y si hiciéramos lo mismo en las dos antenas, pues serían 12 dB más, o sea, esto ya es importante. Y bueno, esto se hace en la práctica. Esto en el curso de antenas lo vemos, que se llama poner una carga capacitiva a una antena, forzar esta capacidad. Aquí simplemente en ingeniería física lo dejamos como curiosidad. En algún examen ha salido, si miráis luego la colección de problemas de examen, pues en algún examen se pone algo en el extremo de la antena para poder hacer que la distribución de corrientes no valga cero y mejorar entonces el campo radiado. Pero bueno, ahora me acuerdo, así un poco improvisadamente, que los experimentos de Hertz esto ya se hizo. Y os voy a buscar por aquí en la Wikipedia.
los experimentos de Hertz porque, bueno, quizá en la inglesa mejor. Bueno, creo que tengo el enlace, creo que acabaré antes porque tengo el enlace guardado. Me parece, sí, tenía el enlace guardado. Ah, bueno, pero esto es un YouTube del experimento de Hertz, donde por cierto, fijaos, bueno, el experimento de Hertz, aquí está. Bueno, esto es Hertz en la Wikipedia, entonces podéis ver aquí, fijaos, la antena original del experimento de Hertz. Es un dipolo y las bolas que le ponen la punta, porque supongo que experimentalmente a base de probar se dio cuenta que poniendo bolas en la punta funcionaba mejor. Claro, toda esta teoría, pensar que toda la teoría de antenas que se originó a raíz de los experimentos de Marconi, pues no estaba. Entonces yo creo que esto aquí fue puramente prueba y error. Pues se dio cuenta que con unas bolas grandes para acumular carga o unas placas para hacer de placa del condensador, como podéis ver aquí, pues le funcionaba mejor. Entonces aquí ya que me ha salido, si buscáis en YouTube experimentos de Hertz, podéis ver pues que hay muchas cosas, ¿no? Entonces aquí, fijaos, el chico del YouTube, pues cómo le pone también unas placas para, por esto que os decía, de que funciona mejor con acumulando carga en el extremo. Pues esto de aquí. Y aquí saltarán las chispas. A ver si saltan las chispas, ¿veis? Podéis ver cómo saltan chispas. Básicamente que él genera, fijaos, estas pinzas de aquí están enchufadas a un encendedor de cocina piezoeléctrico que lo que hace es saltar una chispa. Entonces el encendedor piezoeléctrico lo que hace es hacer saltar la chispa en estos terminales que es la antena transmisora. Esto de aquí lo transmite a la antena receptora, que es la otra que está paralela. En la antena receptora hay conectado un LED en terminales, bueno, una luz de estas que con muy poca corriente ya se enciende la luz y permite encender la luz cuando salta en la receptora cuando salta la chispa en la transmisora, ¿no? Entonces es una versión, digamos, moderna y casera del experimento de Hertz. Pero voy a ir solamente a esto, el hecho de que ya experimentalmente muy pronto se dieron cuenta de que acumulando carga en los extremos funcionaba mejor, que es un poco lo que os comentaba aquí. No, esta antena tiene un tiempo limitado de uso, ¿no? Hasta que se solapa. Bueno, a ver, lo que pasa es que lo de las chispas, claro, lo de las chispas ya no es régimen permanente senoidal. Todo lo que estamos haciendo en este curso supone régimen permanente senoidal y por tanto oscilación armónica. Claro, las chispas son una delta de corriente que produce una delta de campo radiado y que cuando se recibe pues produce una delta de corriente en la receptora, ¿no? Esto es en realidad un pulso estrecho, está dicho delta matemáticamente, pero en realidad es un pulso estrecho con muchas componentes frecuenciales. Entonces, claro, esto existe en un tiempo limitado, claro, mientras existe este pulso estrecho. Hertz lo hizo de esta manera, Hertz lo hizo con chispas, que serían pulsos estrechos. Nosotros estamos haciendo esto para lo que sería ya una comunicación con una portadora, que es la frecuencia a la cual hacemos el análisis. Bueno, pues veamos un poco los parámetros que quedan para el dipolo elemental. Pues, a ver, la condición que teníamos era que la longitud del dipolo era mucho más pequeña que la longitud de onda. La antena tiene que ser un hilo, o sea que el diámetro del dipolo tiene que ser muy pequeño, 0, ¿comparado con qué? Pues muy pequeño comparado con H, A mucho menor que H, esto lo puse también, esto que pongo ahora lo puse también en el problema 15, y A mucho menor, bueno, mucho menor que la longitud de onda y mucho menor que H, son las dos importantes. Me queda fatal la letra porque estoy con el ratón. Entonces, bajo estas condiciones hemos supuesto, y suponiendo que la corriente sea uniforme y que el dipolo está orientado en la dirección Z, hemos visto que nos salía que el vector de radiación es Z por la corriente por H.
Entonces sustituyo este vector de radiación en la fórmula del campo radiado. Aquí ya voy un poco rápido porque esto es lo mismo que hemos hecho en el problema 15. En la fórmula del campo radiado tengo elevado a E sub tita igual a menos j k eta onda esférica por n sub tita. N sub tita lo obtengo a partir de la matriz de transformación de coordenadas para un vector de radiación que solamente tiene componente n sub z. En el problema 15 nos salió que n sub tita era menos n sub z por seno de tita. Lo sustituimos y nos da esto de aquí. Y sustituyendo el valor de n sub z, que es i por h por z, y por z no, n sub z es simplemente i por h, me da lo que está en el recuadro, me da esto de aquí para el campo eléctrico generado por un dipolo elemental. La componente phi vale 0, porque como el dipolo está orientado en z, el vector de radiación tiene componente z, z es perpendicular a phi, luego n sub phi vale 0 y e sub phi vale 0. La componente radial también vale 0 siempre, en campos radiados. Entonces me queda un campo eléctrico que solo tiene componente tita y que está y viene dado por la expresión que está en el recuadro, ¿no? Aquí puedo ver todos los factores que intervienen, el factor de onda esférica, veo también el factor I por H. El factor I por H viene del vector de radiación y el vector de radiación es la transformada de Fourier de la corriente. Pero la corriente, como la corriente existe en un pulso muy pequeño comparado con lambda, todo lo que es muy pequeño comparado con lambda es como si fuera cero, es como si fuera un pulso de anchura casi cero. Su transformada es la transformada de una delta es una constante. Por eso transformada de esta distribución de corriente me sale constante igual a I por H. Y luego viene el factor de proyección. El factor de proyección es la proyección de n sub z en tita y esto es un seno. Entonces el factor de proyección es un seno. Entonces cuando os decía que el diagrama viene dado por el producto de dos factores, uno es la transformada de Fourier de la distribución de corrientes y otro es la proyección, pues en este caso la transformada de Fourier de la distribución de corrientes nos ha salido constante porque la antena es muy pequeña comparada con lambda y la corriente es como si fuera una delta, y el factor de proyección es lo que me queda, que es un seno. En cambio en el problema 15, acordaos que pasaba lo contrario. En el problema 15, la transformada de Fourier de la distribución de corrientes, que era la sinc, esta transformada de Fourier tenía una variación mucho más rápida que la proyección, que era el seno. Entonces suponíamos que el factor de proyección seno era constante, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada cosa. Un ejemplo en el cual el que me da forma al diagrama de radiación es la transformada de Fourier, que es lo que pasa en el problema 15, y suponemos que el seno es constante, y en cambio lo que pasa en el dipolo elemental es lo contrario, la transformada de Fourier es constante y quien me da forma al diagrama de radiación es la proyección, en este caso el seno. Bueno, pues calculo el diagrama de radiación normalizado, dividiendo el campo por su máximo, se me van todas las constantes y lo único que me queda es el seno. El seno tiene máximo 1, o sea, ya está normalizado. Y en diagrama de potencia, pues teniendo en cuenta que la densidad superficial de potencia del frente de onda es el módulo del vector de Poynting, que es campo al cuadrado partido, módulo del campo al cuadrado partido por impedancia de onda, las impedancias de onda se van y me queda que el diagrama de potencia normalizado es un seno cuadrado. Este diagrama dibujado en 3 dimensiones tiene esta forma. Y aquí lo hemos dibujado con MATLAB, le hemos dado color naranja a la gráfica tridimensional del diagrama. Le hemos dado color naranja porque este diagrama se le suele llamar el diagrama donut. Entonces este diagrama, pues fijaos, este donut no lo hemos inventado nosotros, es un nombre que se le da incluso en los libros en inglés y le ha quedado. Y bueno, es como un donut, pero con el agujero central de radio 0. Podéis ver también un corte del diagrama de plano E
a la derecha, en plano H sería un diagrama constante. Y respecto a la polarización, pues claro, nos ha salido un campo que solamente tiene componente θ. Acordaos lo que nos ha salido aquí arriba. El campo solo tiene componente θ. Luego, solo tiene componente θ, pues la polarización lógicamente va a ser lineal. Le llamamos lineal vertical porque el vector unitario θ está contenido en planos RZ y si consideramos que el eje Z es vertical y que el plano XY es el plano horizontal, entonces pues claro, los planos RZ serían planos verticales y a esto se le llama polarización lineal vertical. El campo magnético ya se ve que tiene que estar en φ, porque tiene que ser perpendicular al campo eléctrico que está en θ y al vector r, que es la dirección de propagación. Entonces, perpendicular a θ y a r tiene que ser φ. El campo magnético está en φ y sabemos que su amplitud va a ser la del campo eléctrico dividida por la impedancia de onda. Esto es la polarización del campo radiado por la antena, y aquí si queremos podemos definir la polarización de la antena como la polarización del campo que esta antena radia. La polarización de una antena es la polarización del campo radiado por ella. Entonces digamos que el dipolo elemental sería una antena con polarización vertical, lineal vertical. Podemos calcular también la directividad. Calculamos la directividad con la fórmula habitual, 4pi partido entre la integral del diagrama de potencia normalizado. Entonces la integral hay que hacerla en θ y en φ, pero acordaos que en el diferencial de ángulo sólido hay que poner un seno de θ, diferencial de θ y diferencial de φ. Este seno es muy importante no olvidárselo. El diagrama de potencia normalizada es un seno cuadrado, por tanto me queda la integral del seno cubo en el denominador. Hay esto respecto a θ, porque acordaos que también hay que integrar en φ. Aquí he ido muy rápido porque todo esto para vosotros es muy obvio, pero la integral es la integral de 0 a 2pi en φ. Y nuestro integrando seno de θ no depende de φ, luego la integral en φ me da 2pi. Entonces con el 4pi de arriba me da un 2 en el numerador. Entonces me queda la integral de 0 a pi del seno cubo, que ya vemos enseguida que descomponiendo el seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado, pues me queda esto de aquí, que tiene dos factores. El primero es un coseno, perdón, el primer término es un seno, cuya integral es un coseno. El segundo término es un coseno cuadrado por seno, cuya integral es un coseno cubo. Y bueno, se hace la integral, me da 4 tercios. Sustituyo 4 tercios en la integral del denominador y 2 partido por 4 tercios es 3 medios. Y me queda un valor de la directividad de 3 medios. Esto de aquí es muy importante. Es muy importante. Y bueno, aquí hay que sabérselo. Esto aquí es una cosa que hay que saberse. A ver, si alguien no se lo sabe, pues puede calcularlo integrando. Lo que pasa es que hacer la integral esta le va a llevar 5 minutos o menos, pero bueno, le va a llevar unos minutos y a veces los minutos van escasos en el examen. O sea que no es bueno. A ver, yo acepto que sepáis que la integral del diagrama seno es 3 medios o 1,5. Y a veces cuando en un problema de examen os salga un diagrama seno y os pregunte la directividad, podéis poner directamente directividad igual a 3 medios porque sabemos que es la directividad correspondiente al diagrama seno. Es una cosa que sabe todo el mundo, que en principio, entre comillas, sabe todo el mundo porque es que sale, este tipo de antenas son tan comunes porque en el fondo y lo veremos más adelante, pero en el fondo cualquier antena hecha con hilo que sea mucho más pequeña que la longitud de onda va a radiar un diagrama seno y va a tener directividad 3 medios. Entonces esto sale mucho. Bueno, respecto a la resistencia de radiación, pues a ver, hay que calcularla a partir de su definición, como potencia total radiada partido entre el módulo al cuadrado de la corriente de entrada de la antena. La potencia radiada es la integral en la esfera de radiación de la densidad superficial de potencia módulo del vector de Poynting.
la cual es el campo eléctrico al cuadrado partido el módulo de campo eléctrico al cuadrado entre la impedancia de onda, por el diferencial de superficie para integrar, pues r cuadrado seno de tita, diferencial de phi. Entonces veo que una vez sustituyo la expresión del campo eléctrico aquí, en el cuadrado este, sustituyo la expresión del campo eléctrico, como el campo eléctrico era unas constantes por un seno, el campo eléctrico era este, unas constantes por un seno, ¿no? Pues sustituyo el campo eléctrico, aquí, las constantes se me van fuera de la integral todas, y lo que me queda dentro de la integral es el seno, que como está al cuadrado, pues un seno cuadrado, y multiplicado por el seno del diferencial de superficie, pues un seno cubo. Entonces me vuelve a salir la misma integral de antes, la integral del seno cubo, que yo ya he calculado, sé que vale 4/3, pues este valor de 4/3 de la integral multiplicado por todas las constantes, me da esto de aquí, me da 80 pi cuadrado h partido por lambda al cuadrado. Y esto es un valor que hay que saber, en ingeniería física está también en el formulario, pero en Telecos habrá que saberlo. Y por tanto también lo vamos a marcar bien remarcado. Es un valor que hay que saber. Y es muy importante porque tiene muchas consecuencias prácticas. Esta fórmula no me sirve para cualquier antena, esta fórmula es solamente para el dipolo elemental. Entonces, en el dipolo elemental, la hipótesis de partida era que h era mucho más pequeña que lambda. Enseguida veo que este cuadrado, h partido por lambda al cuadrado, pues me va a ser mucho más pequeño que 1. Entonces lo voy a multiplicar por 80 pi cuadrado y puede dar algún número pequeño para la resistencia de radiación. En general, cuando la h sea mucho más pequeña que lambda, pues lo que sucederá es que la resistencia de radiación va a ser muy pequeña. Por eso aquí pongo r tendiendo a 0. Cuando h partido por lambda tiende a 0. Entonces en el límite este que he puesto de h igual a lambda décimos es, de alguna forma, el valor de la longitud de la antena h más grande permitido para cumplir la hipótesis de partida de que h era mucho más pequeño que lambda. Entonces nosotros vamos a suponer que la máxima h que cumple esto es lambda décimos. Y que si h fuera más grande que lambda décimos, ya no podemos aplicar lo primero que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho aquí era aproximar la exponencial por el primer término en desarrollo del serie de Taylor, y esto se podía hacer cuando el argumento de la exponencial era muy pequeño, ¿no? Entonces suponemos que la hipótesis para poder hacer esto, la condición más que hipótesis, la condición para poder hacer esto es que h sea más pequeño que lambda décimos. Por eso digo, en el límite, para h igual a lambda décimos, ¿qué nos da? Para h igual a lambda décimos, pues el cuadrado valdría, h partido por lambda al cuadrado valdría 10 a la menos 2. Entonces, como pi cuadrado es aproximadamente 10, 80 pi cuadrado sería aproximadamente 800, por 10 a la menos 2, 8, o sea que la resistencia de radiación sería aproximadamente de 8 ohmios. Y esta sería la máxima resistencia de radiación que podemos tener en un dipolo elemental, porque si tiene más resistencia de radiación que esto, quiere decir que las dimensiones, que el tamaño h ya es más grande que lambda décimos, y ya estaríamos saliendo fuera del margen de validez de esta fórmula, de las fórmulas que estamos utilizando aquí. Entonces, aquí hay toda una serie de consideraciones. Una, lo de los lambda décimos. Bueno, esto es un poco arbitrario. Digo lambda décimos, pero ¿por qué no digo lambda partido por 11 o por 9? Pues bueno, porque sí, ¿no? Porque algo hay que decir. De hecho, hay libros que pone lambda quintos y otros libros que pone lambda partido por 20. Pero aquí es un poco salomónico decir lambda décimos, ¿no? Y luego también que, claro, depende todo de qué margen de error estemos dispuestos a tolerar y de qué alternativas tenemos si no podemos utilizar esta fórmula porque la h es demasiado grande, es más grande que lambda décimos, ¿qué alternativas tenemos? Una cosa que pasó en un examen de antenas de hace unos años es que salió una antena en la cual había que aplicar esta fórmula, pero uno calcula el tamaño de la antena y era, creo que de lambda cuartos.
más o menos, de lambda partido por 4. O sea, era bastante más grande que lambda décimos. Y sin embargo, el profesor que puso este examen, pues asumió de forma natural que había que utilizar esta fórmula y sin recordar que los alumnos se iban a atascar porque, claro, como verían que h era más grande que lambda décimos, pues no pensarían que esta fórmula era aplicable, ¿no? ¿Y por qué él de forma natural pensó que se podía aplicar la fórmula? Pues porque estaba acostumbrado a aplicarla y los resultados tampoco eran del todo malos en la práctica. Y cuando uno no tiene otra alternativa, o sea, en un examen, de hecho, no había otra alternativa a esta fórmula, porque los cálculos que había que hacer si no se tenía en cuenta esta aproximación eran inviables. Entonces, claro, pero esto ya no es una cosa concreta de este apartado de dipolo elemental de esta asignatura concreta de las muchas asignaturas que tenéis. Esto ya es un poco, en general, como una reflexión para todo lo que es física y ingeniería en general. Cuando uno tiene una aproximación que tiene una condición de validez, pero uno está un poco fuera de la condición de validez, en este caso bastante fuera, pero no tiene alternativa, o sea, se me complica increíblemente no hacer la aproximación, pues solamente la única opción que te queda es hacer igualmente la aproximación, aunque estés fuera del rango de validez, y confiar que los resultados, no siendo muy buenos, pues tampoco sean del todo malos. Y es lo que pasaba en la práctica en este problema, ¿no? Y esto lo digo un poco como reflexión, y es por eso que hay libros que pone límite de validez lambda partido por 5 en lugar de lambda partido por 10. Y en este problema concretamente que le salió en un examen no era lambda partido por 5, era lambda partido por 4. Y también funcionaba. De hecho, yo, ante las quejas de los estudiantes, con bastante razón, pues luego yo cogí un programa de simulación numérica, hice el cálculo exacto, entre comillas, exacto, con todas las limitaciones que tienen las aproximaciones de los software de simulación, pero bueno, hice el cálculo entre comillas exacto y no era tampoco muy distinto de lo que se calculaba con las aproximaciones. Más reflexiones. Lo del azul del cielo ya ha salido. Otra reflexión importante, la temática de la compatibilidad electromagnética. A ver, yo tengo un circuito electrónico de alta frecuencia, por el cual este circuito tiene muchas pistas. Vamos a dibujar aquí cantidad de pistas. Es un circuito con cantidad de pistas, muchas conectadas entre ellas y tal, ¿no? Pero yo tengo una pista y por esta pista circula una corriente. Una corriente, y bueno, es que no puedo dibujar cosas pequeñas con el ratón prácticamente. Circula una corriente y la longitud de la pista es h. Y todo esto estamos en régimen permanente sinusoidal con variación armónica de frecuencia omega, ¿vale? Entonces la longitud de la pista es h. Pues esta pista es un dipolo. Esta pista es un hilo por el que circula una corriente de alta frecuencia y por tanto está radiando. ¿Y con qué resistencia de radiación está radiando? Si la corriente que circula por el hilo es constante, pues la resistencia de radiación es esta de aquí. 80 pi cuadrado h partido por lambda al cuadrado. Y esto significa que si la longitud del hilo es lambda décimos, por ejemplo, pues esto tiene 8 ohmios de resistencia de radiación. Implica dos cosas, que este hilo, esta pista del circuito electrónico, pues tiene una resistencia serie de 8 ohmios que no está tenida en cuenta cuando uno ha calculado el circuito sin hacer consideraciones de alta frecuencia, sino simplemente como si fuera un circuito de baja frecuencia, y además está radiando una potencia igual a 8 ohmios por el módulo de la corriente al cuadrado que circula por el hilo. Y esta potencia puede ser grande, y lo peor es que la potencia que radia este hilo, la vamos a recibir en otro hilo, que es otra pista del mismo circuito, pero en otra parte del circuito. Y esto produce un acoplo de señal de una pista del circuito a otra pista del circuito, y esto es un fenómeno de compatibilidad electromagnética que hay que tener en cuenta. Incluso puede acoplar no con nuestro circuito, sino con otros circuitos vecinos. Es por eso que cuando compráis un ordenador, el fabricante
os pone una tarjetita con que cumple las normativas europeas de compatibilidad electromagnética. Quiere decir que el campo radiado por este ordenador fuera de la caja es más pequeño que un umbral que permite la legislación. Y esto, por ejemplo, es muy importante en aparatos de medicina en hospital y sobre todo en UCIs, porque si la señal que hay en un aparato interfiere con la señal de otro aparato, pues puede provocar un mal funcionamiento de los aparatos e incluso problemas muy graves al paciente que está enchufado a los aparatos, ¿no? Entonces, todo esto son temáticas de compatibilidad electromagnética muy importantes. Incluso el caso de los aviones. Lo famoso de tener apagados los móviles dentro del avión para que no induzcan señal en los cables que van por dentro del avión y que los cables que controlan, por ejemplo, yo que sé, el timón y los estabilizadores del avión y todo esto. Pues ya veis la importancia de la temática de compatibilidad electromagnética, ¿no? A medida que han ido apantallando mejor los cables y los han ido haciendo más inmunes a la señal de los teléfonos móviles que hay dentro del avión, pues ya se permite cada vez más aparatos encendidos dentro del avión, ¿no? Otra aplicación interesante de esto, por ejemplo, la CPU del ordenador. ¿Por qué la CPU del ordenador va a 4 gigas y la placa madre va a 200 megas como máximo? ¿Por qué no puede ir la placa madre del ordenador a 4 gigas? Pues porque, a ver, a 3 gigas la longitud de onda es de 10 centímetros, o sea que a 4 gigas será de 7,5 centímetros por regla de 3. Entonces, claro, las pistas de la placa madre del ordenador pues tienen longitudes muy superiores a 7,5 centímetros, o sea, tendrían dimensiones superiores a lambda. Habría una radiación enorme entre las pistas. Sería imposible de diseñar esto. Por eso las pistas se hacen pues con placas. Fijaos, la frecuencia máxima de la placa esa madre pues son unos 200 MHz. A ver, si a 100 MHz la longitud de onda es de 3 metros, a 200 MHz es de 1,5 metros. Una pista de lambda décimos pues son 15 centímetros. A ver, las pistas, muchas no superan los 15 centímetros y alguna habrá que sí que los supere. Pero cuando se ha diseñado ya se ha tenido en cuenta la resistencia esta de 8 ohmios y el acoplo que va a haber con otras. No se puede hacer más grande porque la resistencia de radiación y el acoplo con otras pistas ya sería demasiado. Pero bueno, si es moderado, todavía teniéndolo en cuenta en el diseño, todavía se puede diseñar. Pero por eso no se puede subir. Y si alguien hace overclocking en el ordenador, pues podrá subir un poquito la frecuencia, pero como la suba demasiado, le va a dejar de funcionar, y es por este motivo. También, obviamente, todos los dispositivos que se utilizan, pues están que se utilizan dispositivos diseñados hasta una frecuencia determinada, ¿no? A una frecuencia superior habría que sustituirlos por otros especificados a frecuencia superior. Pero dentro de la CPU, sabéis que la CPU que vemos es el encapsulado, que es mucho más grande. Lo que nosotros vemos es el encapsulado mucho más grande que lo que es el chip que hay dentro. El chip tiene dimensiones de milímetros. Entonces, claro, si la lambda a 4 gigas es de 7,5 centímetros y lambda décimos sería de 0,75 centímetros, pues aproximadamente esto será el tamaño del chip que va dentro del encapsulado, ¿no? Entonces, pues ya veis por qué también está limitado a 4 gigas. Y más cosas, pues un ejemplo concreto. Una antena a 1 megahercio. He escogido 1 megahercio porque es la frecuencia de radiodifusión de onda media. A 1 megahercio la longitud de onda es de 300 metros. Supongamos que el tamaño de la antena es de 3 centímetros. Digo 3 centímetros para que sea una antena pequeña que quepa dentro de un teléfono móvil, por ejemplo. Dentro de un teléfono móvil cabrían antenas superiores. En la dimensión más grande de un teléfono móvil sabéis que ronda los 15 centímetros. Pero claro, dentro del teléfono móvil van muchísimas más cosas aparte de esta antena. Concretamente van un montón de antenas para todas las bandas de telefonía que recibe,
para el GPS, para Bluetooth, para la radio FM, la radio de onda media, que es esta de aquí. Entonces digamos que el espacio que queda para esta antena, que es la menos importante de todas, es de 3 centímetros, por decir algo, por hacer números redondos. Y entonces, si comparo 3 centímetros con lambda, que son 300 metros, yo veo que h partido por lambda es 10 a la menos 4. Entonces, al calcular la resistencia de radiación, el factor 80 pi cuadrado es 800. En cuanto a orden de magnitud 800, es del orden de magnitud de 10 a la 3. Pues ¿cuál será el orden de magnitud de la resistencia de radiación? Vale, 10 a la 3, que es 80 pi cuadrado, por 10 a la menos 4 al cuadrado, que es el h partido por lambda al cuadrado. Y veo que esto da 10 a la 3 por 10 a la menos 8 igual a 10 a la 5. O sea que la resistencia óhmica del hilo es de 10 a la menos 5 ohmios. Perdón, la resistencia de radiación es de 10 a la menos 5 ohmios. Y esto va a ser mucho más pequeño que la resistencia óhmica. La resistencia óhmica, podemos decir, por hacer números redondos, podemos proponer algo, podemos suponer que va a ser de una centésima de ohmio, o sea, 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 ohmios. Entonces, la eficiencia de transmisión, que es igual a la resistencia de radiación partido por la resistencia óhmica más la resistencia de radiación, que es la resistencia total, como la resistencia óhmica es mucho mayor que la resistencia de radiación, la resistencia total de entrada, que es óhmica más de radiación, es aproximadamente igual a la resistencia óhmica. Entonces en el denominador me queda la resistencia óhmica. Entonces la eficiencia de transmisión igual a potencia entregada dividido entre, potencia radiada dividido entre potencia entregada es igual a resistencia de radiación entre resistencia óhmica. Será esto de aquí, ¿eh? A ver si consigo dibujarlo con el ratón. La eficiencia esta es igual a definida como relación entre potencia radiada, esto es potencia radiada, y potencia entregada. Y esto de aquí, recordad que era resistencia de radiación partido por resistencia de radiación más resistencia óhmica, aproximadamente igual a resistencia de radiación entre resistencia óhmica. 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 2 me da 10 a la menos 3. Es decir, la eficiencia es de 10 a la menos 3, de una milésima. Esta antena me radia la milésima parte de la potencia que se le entrega. Si yo le entrego 1 vatio, me radia 1 milivatio y dedica 0,999 vatios, o sea casi 1 vatio, a calentar la antena. Por eso se utilizan en recepción. Porque imagina, en los servicios de radiodifusión estos de onda media, la potencia radiada es de megavatios. Entonces resulta que si radiamos la milésima parte de la potencia que entregamos, para poder radiar 1 megavatio, habría que entregar a la antena 1 gigavatio. Entonces estaría utilizando 1 gigavatio en calentar la antena y 1 megavatio radiado, ¿no? Claro, con 1 gigavatio voy a fundir la antena en nada. Obviamente no se puede utilizar en transmisión. Sí que se puede utilizar en recepción. Porque en recepción el factor este 10 a la menos 3 actúa como un atenuador que me atenúa la señal por 1000. Por esta atenuación de 10 a la menos 3 en señal en potencia son 30 dB de atenuación. Es como un atenuador de 30 dB en la antena receptora. Si la utilizo esta antena como receptora. Entonces, si la señal y el ruido que se recibe por la antena son suficientemente altos como para que divididos por 1000 ambos queden por encima del ruido térmico, no voy a degradar la relación señal-ruido. La conclusión es que mientras reciba suficiente señal en la antena receptora, puedo utilizar esta antena como receptora. Pero no como transmisora. Como transmisora voy a quemarla, porque está disipando casi toda la potencia, en forma de calor, casi toda la potencia que se le entrega, y radia muy poquito en comparación con lo que se le entrega. Pero en recepción, como la potencia sí que va a disipar mucha potencia recibida en forma de calor, pero como es un nivel muy bajo, pues no me va a calentar prácticamente la antena, porque es un nivel muy bajo. Entonces simplemente actúa como un atenuador.